porque nadie entra al cielo con vida humana. En el cielo única y exclusivamente hay vida divina. Así que todo lo que hagamos, todo lo que consigamos en esta vida, todo lo que sea humano, nos lo tenemos que quitar. No importa si nos gusta o no nos gusta. Porque si me quiero salvar, entonces para entrar al cielo tengo que ir sin nada. Y eso me lo van a quitar ¿en dónde? En el purgatorio. El purgatorio es un lugar donde vamos, no es un castigo. El purgatorio no es lugar de castigo. El purgatorio no es donde yo voy a pagar mis penas. Eso ha sido una idea un poco distorsionada. En el purgatorio voy a purificarme. Voy a quitarme lo que llevo de mí, todo aquello que me desune de Jesús, y voy a estar llenándome de lo que debería de haber hecho aquí. Pero ahí ya no tengo mérito. Aquí sí. Así que no importa lo que creamos. No importa si creo que la cruz es mi salvación. Porque en el momento en definitivo, en el momento decisivo de mi vida, que es el momento de la muerte, ese es el momento más importante de nuestra vida, que es cuando vamos a decir sí o no, en un definitivo sí o en un definitivo no. Y ahí tendremos que aceptar, quitarnos todo lo que tenemos. Cada quien decide dónde se lo quita. ¿Se lo quitan aquí o se lo quitan allá? ¿Adquieren méritos aquí? ¿Adquieren riquezas divinas aquí? ¿Para qué? ¿Para ser ricos en el cielo? ¿Para qué? ¿Para qué quieren llegar al cielo? Pregunta interesante. Disfrutar la vida eterna. ¿Qué más? ¿Para qué quieren ir al cielo? Bueno, por lo que veo, creo que no quieren ir al cielo. ¿Para qué? Para gozar de la gloria y del amor del Padre. Para estar en presencia de Dios. Para estar en presencia de Dios. A ver, allá atrás. Un aplauso, por favor. Para eso. Porque si nosotros lo que queremos es amar a Jesús, dizque amamos a Jesús, lo que queremos es darle algo a Jesús. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Lo que tenemos nosotros, perdón, pero ese es, lo vamos a ver después, ese es el torrente Cedrón. El torrente Cedrón, el canal del desagüe, a donde fue arrojado Jesús, Él permite ser arrojado ahí para reparar por la podredumbre que tenemos dentro. Yo quiero ir al cielo para amar a Jesús, pero amar es darle, amar es entregarme. ¿Pero qué le voy a entregar? Si nada más fuera para gozar de la gloria, para gozar del Padre, para ese cielo bonito, feliz, hombre, no nos preocupemos. Vamos a confiar en que el último día de nuestra vida podamos decir sí, y después de unos cuantos siglos de purgatorio entró al cielo. Y ya. Y con la gloria más baja voy a ser inmensamente feliz el resto de la eternidad. Pero ¿y qué le di a Jesús? ¿Qué le di? Nada. ¿Quiero amar a Jesús? Qué bueno. Voy a procurar hacer mucho capital para decirle a Jesús, aquí está. Esto es lo que yo te quiero dar. Esa es la finalidad que deberíamos de tener en la mente de llegar al cielo. No la finalidad para mí de disfrutar.
Doctor, buenas noches. Hace rato usted nos habló acerca de los sufrimientos dados por los demonios, las criaturas y por Dios. Y yo me preguntaba cuáles son los sufrimientos dados por los demonios. ¿Cuál sería? ¿Nunca has sentido celos? Sí. Bueno, ya empezó por ahí. Los celos son pensamientos obsesivos y el demonio ataca poniendo pensamientos obsesivos en nosotros. ¿Qué otra cosa? ¿Nunca has sido tentada? ¿Sí? Eso es ataque del demonio. ¿Nunca ha tenido una pasión así de esas arrebatadoras? Entonces el ataque y el sufrimiento viene siendo lo mismo. El ataque del demonio, vamos a desmitificar un poco al demonio. ¿Sí? ¿Qué es el demonio? El ángel caído. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Eh? Bueno. El demonio es el perro de Dios. ¿Nunca has leído a Job? ¿Qué hizo? ¿Qué pasa con Job? Llega Satanás con Dios y le dice Dios, es un diálogo, o sea, le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo me ama? Y dice el demonio, claro, si lo tienes aquí consentido, le das todo. Dijo, no, a ver, quítale algo. No, dice, pero no me das oportunidad. Haz lo que quieras con él, pero no lo toques. Entonces el demonio se suelta contra Job y desastre, pierde todo, pierde a la esposa, creo que eso fue bendición. Bueno, pierde a los hijos, bueno, se queda en la ruina. Entonces, otra vez se une el demonio con Dios y le dice, Dios, ¿ya viste? No reniega, está conmigo. Dijo, ay, qué chiste, no me dejas tocarlo. Dijo, bueno, tócalo, pero no lo mates. Cosa curiosa, el demonio tiene capacidad de influir en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra humanidad. El demonio tiene capacidad incluso de llevarnos a la muerte. O sea, tócalo, pero no lo mates. Y entonces el demonio lo llena de enfermedades, de llagas, de todo, y Job sigue fiel. ¿Qué está haciendo Dios? Después de eso ya saben lo que pasó, ¿no? Le dice, ya ves, te gané, man. Y restituye a Job, le da nueva familia, le da nuevos bienes, le da todo. ¿Qué está haciendo el demonio? Es un instrumento de las manos de Dios. ¿Para qué? Para enriquecer a un alma, para purificar a un alma, para enaltecer a un alma. Lo malo es que siempre tenemos la idea del demonio como algo, wow, así terrible. Y efectivamente, si lo tomamos y lo tomamos como fuera de la voluntad de Dios, permisiva de Dios, forzosamente el demonio me debe asustar. Pero si lo tomo como voluntad permisiva de Dios, perdón, pero las tentaciones, las pasiones, todo lo que me puede hacer, incluso las vejaciones, que es el hacerme daño a través de las criaturas, lo debo tomar como una prueba y como algo para fortificarme. ¿De acuerdo? Estaba leyendo en el tomo 10 que Jesús le dice Luis a Jesús, Señor, confunde a tus enemigos, a los enemigos de la iglesia. Y le dice Jesús, no, porque si los confundo, no podría continuar purificando a mi iglesia.
Entonces, eso está más o menos de eso es de lo que ahorita escuchando a Job, el Señor permite la tribulación en la iglesia, que los enemigos la ataquen, pero también el Señor a través de esos ataques está purificando la iglesia. Es otra forma de atacar de Satanás. Lo Por eso, que es la eso. persecución, el martirio, lo que estamos viviendo ahorita en los cristianos de Medio Oriente, de África, están siendo perseguidos. Ahorita en América, en Estados Unidos, en Europa, hay una persecución, hay un ataque directo al cristianismo y a nuestra fe. En todo eso el Señor lo está permitiendo. ¿Para qué? Pues ese sufrimiento está purificando a nuestra iglesia y a la humanidad. Y me parece raro que no hayas mencionado aquí en México. Sí, pues eso lo hemos... ¿Cómo sufrimos la persecución aquí? Bueno, pues aquí tenemos un gobierno que es anticatólico en todos los aspectos y que esa parte de la Tenía que salir el malo. No, es que tenemos más de 70 años No, con una persecución. El malo, pero con una letra al revés. AMLO. ¿Cómo es posible que siendo un país católico haya tenido gobiernos totalmente masones durante años? Entonces, ya de hecho, Sí, pero eso es en el mundo. Pero eso estamos no es en hablando México. de una purificación. No. Eso es en el mundo. La masonería se ha apoderado del mundo, porque la masonería sale de la sinagoga y la finalidad de la masonería es apoderarse del mundo y hacer el gobierno mundial para ellos. Eso no es de México. Eso no es de México. Es de todo. Pero aquí en México lo que nos corresponde a nosotros es la tolerancia al aborto, la tolerancia al adulterio, la tolerancia a la fornicación, la tolerancia a la violencia, y le vamos a aplaudir a los homosexuales. Perdón, pero eso es nuestro, eso no es del gobierno, eso es nuestro. Eso es nuestro. Y hay que reconocer que somos nosotros los responsables de lo que está pasando aquí. Porque si hay gobiernos masones, es porque nosotros lo estamos buscando. Y eso es castigo. Y esto que está pasando ahorita, políticamente, es castigo. Es castigo. No es los masones, somos nosotros. Corrijámonos nosotros y todo lo demás se podrá corregir. Pero ¿cuándo vamos a corregir la tolerancia a todo esto que dije? ¿Cuándo? Nunca, porque no queremos, porque no nos conviene. No nos conviene. Yo quiero ver a una pareja joven ahorita, una pareja joven que llegue al matrimonio, bueno, que llegue como llegue, no importa. Sí, que llegue y que se ponga en las manos de Dios y que rechace el rechazar los hijos de Dios. ¿Habrá alguna? No. Todo mundo quiere su bienestar personal. Primero, el estatus. Primero, la estabilidad económica. Los hijos después, y cuando mucho uno o dos. Son hijos de Dios, no nuestros, no nuestros. Dios quiere poblar el mundo con hijos de Él y nos dio la oportunidad de entablar una empresa que vamos al 50%. El hombre pone el cuerpo y Dios pone el espíritu y el alma. Pero eso no lo entiendo. Y me importa más la realización que el darle hijos de Dios a Dios. Me importa más aplaudirle a un... No, como dicen, bip, ¿sí? Que se exhibe así abiertamente, desfachatadamente como homosexual y retador hacia los principios morales, no mis principios, sino los principios de Dios, y voy y les aplaudo, porque eso es libertad. Perdón, somos nosotros, no son los masones. Pero volviendo al punto de lo que te preguntaba Grace, ¿de qué forma Satanás
el Señor permite que a través de la acción de Satanás suframos, tengamos ese sufrimiento. Me refiero, por ejemplo, ahorita en la persecución que vivimos, como un panadero fue a dar un juicio porque no quiso hacer un pastel para un niño sexual, o unos padres de familia en Alemania fueron también llevados a la cárcel porque no permitieron que su hijo fuera a la clase de sexualidad. Ese es el sufrimiento que estamos Eso es viviendo. lo que estamos diciendo, Así es. que eso lo hemos permitido nosotros, no es del gobierno. Los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Por favor, los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Entendamos qué clase de gobierno merecemos. O sea, por favor, no satanicemos lo que está arriba. Es muy fácil. Igual que decía yo al principio, es muy fácil que Jesús haya muerto por mí. No me quiero poner yo en la cruz. Quiero que Él muera por mí para que Él me perdone. Pero yo ponerme en la cruz, no. Aquí es exactamente lo mismo. Todo esto lo hemos hecho nosotros y hemos educado a nuestros hijos para eso. Porque ahora la educación del hijo es, crece y fortifica tu voluntad, sé tú, imponte a todos los demás, no toleres, no hagas y tú busca tu propia realización. Esa es la educación que tiene el niño desde que nace. Y yo pregunto, ¿y eso es realmente ser católico? ¿No han visto la persecución que tenemos con las sectas? Perdón, eso es una persecución pavorosa y la estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque cantidad de personas se van a las sectas. ¿Por qué? Por comodidad, por la tibieza de nosotros, que no tenemos el valor de decir la verdad, pero la verdad de Dios, no la verdad mía, la verdad de Dios. No tengo el valor de pararme frente a alguien y decirle esto. No importa que me corten la cabeza como a Juan el Bautista. Eso es lo que deberíamos de hacer. Así es. O sea, Doctor, retomando lo de la palabra el amor, que usted preguntaba ahorita que queríamos ir al cielo, que para amar a Dios. Entonces, aquí en la divina voluntad no deberíamos ya empezar a amar a Dios desde aquí en la tierra. por eso. Y no desde la divina voluntad, ¿eh? Por favor. O sea, no nos encasillemos en la divina voluntad. Debemos empezar a amar a Dios desde el punto, el plano donde estemos. O sea, pero para amar a Dios se necesita primero conocer a Dios. Y una vez que lo hemos conocido, ahora podemos recordar todo lo que Él ha hecho y puede nacer en nosotros ese sentimiento de agradecimiento. Y en el momento que venga eso, empezará a nacer en nosotros ese sentimiento de confianza en Él. Y eso nos puede llevar a depositarnos en el amor a Jesús. Pero debemos hacerlo. Y esa puede ser también una reparación en el amor en Dios, por lo que ahorita está diciendo Clarita, para hacer reparación por todas las sectas, por todo ese desorden mundial que hay ahorita. Exacto. O sea, ahora todo esto que estamos viendo, vamos a reparar por ello. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es en echarle la culpa a ellos. Porque mientras yo le eche la culpa a ellos, nunca lo vamos a poder corregir. Me voy a echar la culpa yo. Y entonces sí puedo corregir algo. O sea, siempre la corrección empieza por uno mismo. Y si quiero cambiar al mundo, primero cambio yo. Y eso es lo que va a empezar a mover al mundo a cambiar. No al revés. No hay que luchar contra ellos, hay que luchar contra nosotros. Y en la medida que vayamos venciéndonos,
es en la medida en la que Dios irá viendo que estamos reaccionando y entonces Dios actuará, porque esto que está afuera no lo quita nadie más que Dios. O sea, ese es el punto. Pero a Dios hay que convencerlo de actuar. Hay que convencerlo de actuar. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para convencerlo? Nada. Nada. ¿Sí? Yo pienso que no podemos defender nuestra fe, porque no estamos preparados. No sabemos lo que significa ser católico, porque no nos preparamos, no leemos, no sabemos, nada más somos católicos porque venimos a misa los domingos y ya. Ya dijo algo que yo no quería decir. Es cierto, o sea, definitivo es cierto. ¿Quién era? Oseas, el profeta Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y efectivamente, no conocemos a Dios y el problema no es ese. El problema es que no nos interesa conocer a Dios. Vuelvo a lo mismo, porque si no, vamos otra vez a delegar la culpa a otras personas. No, a mí no me interesa conocer a Dios. Yo vivo feliz sin Dios. No hay, dice Jesús que la cruz es como la rienda a un caballo. Un caballo salvaje no se le puede domar más que con la rienda. Y nosotros somos como caballos salvajes. O sea, andamos por el mundo haciendo y deshaciendo, ¿sí? Desbocados. Ya poco a poco la edad es la que nos va aplacando. Cuando las riumas, en fin, cuando la arritmia ya no me deja caer. O sea, pero en la mente seguimos desbocados. Estamos totalmente de acuerdo, es falta de conocimiento. Bueno, vamos a emprender una autoenseñanza. Tenemos el Evangelio más que suficiente para cambiar. Tenemos todas las cartas de los apóstoles, manjares que tenemos para ir creciendo. En fin, tenemos muchísimas cosas. Tenemos una iglesia, tenemos un catecismo de la Iglesia Católica que es una joya. Pero ¿quién lo ha leído? ¿Quién ha leído el catecismo? Que levante la mano. ¿Todo? Cada quien extracta lo más importante. Pero está bien, pero ya leyó algo. Qué bueno. Pero ¿quién se ha preocupado por entender el catecismo? Nadie. Entonces, tenemos mucho material. Ojalá y que realmente naciera en nosotros el deseo de conocer. ¿No me lo dan a conocer? Bueno, lo voy a conocer. Vamos a tomar el ejemplo de Eva, ¿les parece? Su primera mamá, Eva. Eva se esforzó en conocer lo que Dios no le había querido dar a conocer. Un mal ejemplo en el sentido de que quiso conocer lo que no, Dios no quería. Pero vamos a tomar ese deseo y vamos a tratar de conocer lo que Dios nos quiere revelar y nos ha revelado a través de todo lo que existe. Si quien toma la cruz bajo la óptica humana la encuentra enfangada y por lo tanto más pesada y amarga. En cambio, quien toma la cruz según la óptica divina, la encuentra llena de luz, ligera y dulce, porque la óptica humana está privada de gracia, de fuerza y de luz. Y por eso siente la arrogancia de decir, ¿por qué aquel me ha hecho esta ofensa?
¿Por qué éste me ha dado este disgusto, esta calumnia? Y el alma se llena de indignación, de ira, de venganza, y la cruz se enfanga, se oscurece y se vuelve pesada y amarga. En cambio, la óptica divina está llena de gracia, de fuerza y de luz, y por eso no se siente la osadía de decir, Señor, ¿por qué me has hecho esto? Más bien se humilla, se resigna, y la cruz se hace ligera y le lleva luz y dulzura. Bueno, todo esto que hemos oído en pedacitos, vamos a hacer ejercicio espiritual con ello. Vamos a tratar de repensarlo, de meditarlo y de ver qué es lo que está diciéndome a mí estas palabras que Jesús ha dicho sobre la cruz. Si les parece bien, podemos terminar con esta, ¿cómo diríamos? Intención que tiene Luisa, porque Luisa, después de haber entendido lo que es la cruz, de haber entendido lo que es el sufrimiento, culmina con esta, llamémoslo como oración o jaculatoria, y dice, si yo me presento ante el trono supremo de Dios, bañado en la sangre de Jesucristo, pidiéndole que por el mérito de sus preclarísimas virtudes y de su divinidad, me sea concedida la gracia de permanecer siempre crucificado. Eso es una intención del alma cuando ya entendió lo que es el sufrimiento y cuando ya entendió lo que es la cruz. Y cuando ya entendimos lo que Jesús me dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Este es el camino para acompañar a Jesús. No es nada más el meditar, es el asumir en nosotros lo que Jesús está sufriendo por nosotros. Es asumir y completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. Es entender todo lo que es mi vida, porque esto que acabamos de leer es nuestra vida. Así que vamos a hacer ejercicio espiritual esta noche y si no se cansan demasiado, nos vemos mañana. ¿Pensaron sobre la cruz? Pues sí, ¿verdad? Tuvieron que llegar a casa. Pues ni modo. Bueno. Yo quisiera empezar con lo último que leímos ayer, porque prácticamente esto es el tema que vamos a abarcar durante todas las pláticas. Que decía Luisa, que le pide a Jesús que le diga cómo poder aliviarlo. Y entonces Jesús le dice, dice, en torno a mi trono hay un vacío, y este vacío debe ser llenado por la gloria que me debe la creación. Por eso, quien me ve despreciado por las otras criaturas y me honra, no solo por sí misma, sino por los demás, me hace renacer los honores en este vacío. Cuando no me ve amado y me ama, me hace renacer el amor. Cuando ve que colmo a las criaturas de beneficios y no me reconocen, y ni siquiera me agradecen, y ella me agradece, como si se hubieran hecho a ella los beneficios, me hace renacer en este vacío la flor de la gratitud y del agradecimiento y así de todo lo demás que me deben, y que con negra ingratitud se me niega. Como vemos, es un resumen de lo que Jesús quiere que hagamos con Él.
es darle lo que el mundo no le da, darle lo que los demás no le dan. Nos vamos a ir acercando a esto y cada vez sí vamos a ir entrando en el conocimiento de lo que es la divina voluntad. Porque para poder reparar, para poder hacer realmente compañía a Jesús, necesitamos estar en la divina voluntad. Vamos a irlo viendo más o menos. ¿Qué es lo que acostumbramos a hacer en este tiempo? Lo primero es recordar la pasión de Jesús. Recordar todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió. Pero nos parece muy extraño que solamente sea una vez al año. O sea, una sola vez al año recordamos esto y todo el resto del año nos pasamos simplemente en un stand-by, como si Jesús no sufriera en ese tiempo, como si Jesús estuviera realmente gozoso. Y la pregunta es, ¿nunca hemos pensado qué hace Jesús, por ejemplo, en la Eucaristía? ¿Qué está haciendo en la Eucaristía? No recordando, viviendo su pasión. Jesús revive su pasión en la Eucaristía. O sea que la pasión de Jesús no es algo que se haya quedado en el tiempo, sino es algo que está sucediendo en el tiempo. Por lo tanto, la pasión de Jesús debería de estar constantemente en nuestra mente y constantemente deberíamos de estar reparando por eso. ¿Qué hacemos para poder traer a nuestra mente esto? Recordar, o sea, hacemos uso de nuestra tercera potencia del alma, que es la memoria. Y a través de la memoria es como vamos nosotros recordando, vamos tratando de entender qué pasó y trato por todos los medios de reparar, pero todo se queda en una buena intención. O sea, todo se queda en intención, no en una acción. No en una acción. Jesús lo toma como bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros podemos hacer. Es hasta donde nosotros podemos lograr, o sea, intenciones. Hablábamos ayer de lo que decía el profeta Oseas. Quiero traerlo de nuevo a la mente. Y dice, parece que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego dice en otro capítulo de Oseas, también dice, yo quiero amor, no sacrificio. Quiero conocimiento de Dios, no holocaustos. Ojo con esto, generalmente nosotros hacemos sacrificios, ¿sí? ¿Qué sacrificios hacemos? Los hemos reducido al máximo. ¿Qué sacrificios hacemos en Cuaresma? El ayuno, que ya nada más son 2 días. No ver televisión. ¿Y qué otra cosa? La vigilia. ¿Sí? O sea, lo hemos reducido a esas 2 cosas y ahora las reducimos más que a sacrificio. Casi es un festín. Porque no comemos carne, pero ¿qué tal un rico pescado? Un salmón. Y hasta buscamos cosas muy elaboradas para poder satisfacernos, pero eso sí, estamos en vigilia. Entonces, Dios nos dice a través de Oseas, no quiero holocaustos, no quiero sacrificios, quiero amor y quiero conocimiento de mí. A eso es a lo que nos debemos dedicar. Y luego Isaías, en el capítulo 43, nos dice algo muy interesante, porque dice, no recuerden lo pasado. No recuerden lo pasado.
ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Estas palabras son válidas para el tiempo de Isaías, sí, pero son más actuales ahorita, en este momento. No recordemos, no traigamos a la memoria lo que pasó. Dios está realizando algo nuevo. ¿No lo notan? Sí, ¿verdad? Al rato vamos a entrar de lleno en esto, pero simplemente es para entender el por qué debemos de cambiar nuestros modos. Y esto está anunciado desde hace siglos. Entonces Él quiere una compañía, pero una compañía viva realmente, no una compañía de recuerdo, no una compañía de pensamiento. ¿Cómo podríamos entender a Dios? ¿Cómo podríamos llegar realmente a entender a este Dios que quiere una compañía? Y uno se pregunta, ¿qué no es suficiente para Él el estar en su Trinidad? ¿Qué no es suficiente para Jesús el haber vivido en este mundo, el haber sufrido y el ya estar glorioso y que ahora nos pide compañía? ¿Por qué? ¿Nos hemos preguntado cuál es la finalidad para la que Dios nos creó? O sea, esto es algo que quizá ya todos sepamos, pero que conviene recordarlo. ¿Para qué fuimos creados? O sea, ¿cuál fue la finalidad para la que Dios nos trajo a este mundo? ¿Para corresponderle con amor a Dios? ¿Para qué? ¿Para amarse? ¿Sin micrófono? Bueno, por increíble que nos parezca, porque resulta increíble, Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos pensó para hacerle compañía. Le dice Jesús a Luisa, si supieras cómo deseo, amo la compañía de la criatura, es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo. Quiero a la criatura en mi compañía. No sé qué les parezca, pero esto es una revelación terrible, porque siempre hemos tenido la idea de que Dios es completo en sí mismo, que esa Trinidad se satisface totalmente dentro de ella. Esto es sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque la relación entre la Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, se completan ellos en su acción. Pero una vez completada esa acción de la Trinidad, es cuando se forma el amor. Pero el amor debe tener a alguien a quien amar. Y ahora la pregunta es, ¿a quién ama? ¿Quién es el amor en Dios? El Espíritu Santo. ¿Por qué es el amor? Es la unión de las dos acciones, tanto del Padre como del Hijo. El Padre generando al Hijo y el Hijo correspondiendo al Padre. Esas dos acciones son las que conforman el amor de Dios, porque de esas dos acciones procede el Espíritu Santo. Entonces, ahí está formado
En ellos ya no hay necesidad de otro porque ya están totalmente satisfechos en cuanto a su única acción, que es ser amor. Pero ahora ese amor necesita a quien amar y necesita de quién ser amado. ¿Se entiende? Entonces, estas palabras tienen sentido. Ahora, Dios amor ya tiene que amar, porque la única acción del amor es amar. Por lo tanto, ¿a quién amar? No hay nadie más que Él. ¿A quién va a amar? Pero una criatura de semejante a Él. Una criatura de semejante a Él, no. Porque el amor en Dios es dar. Ayer decíamos que el amor es un acto, no es un sentimiento. Por lo tanto, necesita darse, pero Dios se da completo. Por lo tanto, no había nadie, y si Dios hubiera creado a una criatura, por el solo hecho de ser creada, no podría recibir a Dios completo, ni podría pagarle con el amor que Él requiere, que es un amor a la par, divino. Ahí está la razón de la encarnación del Verbo. Y el Verbo se hizo carne. Y en ese momento Dios ya tiene una criatura que es Él mismo, pero en una naturaleza humana, y tiene a quien amar y lo puede amar completo, porque ya es Dios mismo. Y cuando ese Jesús ama, es Dios quien ama. Por lo tanto, se completa esa relación y ahí Dios está totalmente satisfecho cuando se hace carne. Y nosotros somos formados a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Y ahora, para poder llegar a corresponderle a Dios en amor, necesitamos a este Jesús en nosotros. Que esas son las palabras del Evangelio. Cuando Jesús está despidiéndose de sus apóstoles en la última cena, cuando le dice al Padre, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno y sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, uniéndonos en la divinidad para poder tener las mismas características de ellos, pero a través de la humanidad de Jesús en nosotros. Ese es el punto y eso es lo que Dios quería. Por eso es que estas palabras cobran ya un sentido. Ahora no quiere estar solo, quiere la compañía de la criatura y esa criatura es Jesús. Y nosotros en Jesús vamos a poder completar o concurrir con Él a todo lo que el Padre quiere dar, pero siempre con Jesús. Por eso es que Él no quiere estar solo. ¿Sí se entiende esto, no? Dice, quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. En otro lugar dice, al crear al primer hombre, daba el principio a la creación del género humano. Y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma. Y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo.
Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo como rey debía extender mis confines. Mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres casi interminables que me debía dotar de tantos otros reinos por cuantas criaturas debían salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos, y todo el bien de los otros reinos debía redundar a la gloria y el honor del primer reino, el cual debía ser la cabeza y como acto primero de la creación. El día de ayer dijimos algo que quizás les haya parecido raro o malo, lo de la planificación familiar, lo de la negación a los hijos. ¿Se fijaron lo que dijo? Fuimos creados para que Cristo tuviera su reino en nosotros, porque el reino de Cristo somos nosotros. Cada uno de nosotros, con Cristo en nuestro interior, forma el reino de Dios aquí en la tierra. Dios quería tener un reino no nada más dentro de la Trinidad, sino también fuera de la Trinidad. Y ese reino es cada ser humano. Y entre más seres humanos, más extenso y más grande ese reino. Las últimas palabras que dijo aquí son perfectas, ¿no? Porque dice, mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres casi interminable, que me debía dotar de tantos otros reinos por cuantas criaturas debían salir a la luz. ¿Por qué la Iglesia se opone a la planificación familiar? Porque estamos limitando el reino de Dios. Porque le estamos diciendo, ¿sabes qué? Tu reino no me interesa. Me interesa mi reino. Y mi reino no tiene nada que ver con el tuyo. Parecen palabras que nunca hemos dicho, pero que las llevamos a cabo cada vez que nos negamos a esa paternidad. Estamos diciéndole, no quiero tu reino en este mundo. O sea, el hombre con sustraerse de mi voluntad rompió todas las relaciones y se puso en relación con el pecado, con las pasiones, con su más feroz enemigo. Dice, así como mi amor preparó de inmediato el remedio para salvar al hombre, descendiendo del cielo, haciéndome hombre, así esta alma que vive en mi querer, restituyéndose al principio, a su origen eterno de donde salió, ya que antes de que mi humanidad se formase, ya besaba y adoraba mi sangre, mis llagas, veneraba mis pasos, mis obras, y hacía digno cortejo a mi humanidad. ¿Qué se entendió de eso que dijo? Nadie. Esto es interesante, bueno, importantísimo. Dice, así como mi amor preparó de inmediato el remedio de cuando el hombre se sale de su voluntad. Dice, para salvar al hombre, descendiendo del cielo, haciéndome hombre, así esta alma que vive en mi querer, o sea, el alma que vive en la divina voluntad, restituyéndose al principio de su origen,
de su origen eterno de donde salió, ya que antes de que mi humanidad se formase, ya besaba y adoraba mi sangre, mis llagas, veneraba mis pasos, mis obras, y hacía digno cortejo a mi humanidad. ¿Qué dijo? Un poquito rondita. O sea, el alma que vive en la divina voluntad puede entrar desde antes de que esté la humanidad de Jesús, o sea, desde la eternidad, a besar sus llagas, a amarlo, a repararlo, hasta el fin, ¿verdad? O sea, solo el alma que vive en su vida. Lo que está diciendo es que en Dios no hay tiempo. Dios vive en la eternidad y nosotros vivimos en el tiempo. Son dos cosas que parecen distintas, pero es exactamente lo mismo. Lo que está diciendo es, desde antes de que su humanidad estuviera en la tierra, el alma que vive en la divina voluntad ya besaba sus llagas, ya lo confortaba, ya lo aliviaba, ya estaba con él. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Somos eternos. Somos eternos. Esto es algo que yo sé que causa a veces confusión, a veces hilaridad y a veces dicen, este está loco. Lo que está diciendo está totalmente fuera del orden. Vamos a irlo analizando poco a poco, pero esta partecita es muy importante, ir entendiendo que Jesús quiere, sabe, tiene desde toda la eternidad consuelo a su sufrimiento. Y ese consuelo se lo da el alma, cada uno de nosotros, no con el recuerdo, no con el recuerdo, sino en realidad. Nosotros desde siempre, vamos a decir, todo este grupo de divina voluntad, aunque nosotros pensemos que no estamos haciendo vida divina, ya estamos dentro de ese contexto, podríamos decirlo. Podríamos decir que todos, Toda la humanidad. toda la humanidad está desde toda la eternidad. La pasión de Jesús no empieza hace 2000 años. No. La pasión de Jesús empieza desde que Dios es Dios. Y Jesús dice, soy el eterno, eterno inmolado. Esto es al punto al que quiero llevar estas pláticas, a entender esa pasión de Jesús durante toda la eternidad y a entender cuál es el alivio para Jesús desde toda la eternidad. No sé si alguna vez se han preguntado ustedes si el hombre es la creación perfecta de Dios, la obra máxima de Dios, esa compañía que Dios anhelaba. ¿Nunca se han preguntado qué hacía Dios durante toda una eternidad antes de que el hombre apareciera? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Dios para tener a su compañía perfecta? ¿Nunca se lo han preguntado? Pregúntenselo ahorita. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que Dios pasó esperando el momento de crear al hombre? Ahorita es interesante. Es una pregunta que a veces parece absurda, pero que yo creo que es muy, muy, muy real. Si nosotros somos el reino de Dios, si nosotros somos la suma alegría de Dios, si Dios se completa en amor en nosotros, ¿se pasó una eternidad sin nosotros? Ya estábamos ahí. Desde toda la eternidad estamos ahí.
Ya estábamos desde toda la eternidad, y ahí es en donde quiero empezar esto de la pasión de Jesús y de la reparación a Jesús. No en la Semana Santa, no en hace 2000 años, sino en realidad desde cuándo comenzó. Antes de entrar en ese tema, una última lectura, donde Jesús dice, mira, yo soy el Dios aislado por las criaturas. Vivo en medio de ellas, soy vida de cada uno de sus actos y me tienen como si no existiera en ellas. Oh, cómo lloro mi soledad. Me ha tocado la misma suerte del sol, que mientras él vive con su luz y calor en medio de todos, no hay fecundidad que de él no venga. Con su calor purifica la tierra de tantas inmundicias, sus bienes son incalculables y con magnanimidad los hace descender sobre todos, pero él en lo alto vive siempre solo, y el hombre ingrato no le da jamás un gracias, un testimonio de agradecimiento. Así estoy yo, solo, siempre solo, mientras que estando en medio de ellos soy luz de cada pensamiento, sonido de cada palabra, movimiento de cada obra, paso de cada pie, latido de cada corazón, y el hombre ingrato me deja solo. No me dice un gracias, un te amo. Quedo aislado en la inteligencia porque de la luz que les doy se sirven para ellos y tal vez para ofenderme. Quedo aislado en las palabras porque el sonido que forman muchas veces sirve para blasfemar. Quedo aislado en sus obras, de las que se sirve para darme muerte, en los pasos, en el corazón, atento solamente a desobedecerme y a amar lo que a mí no pertenece.